Sumarme a las felicitaciones que se han hecho, en este caso al equipo redactor, sin lugar a dudas a Violeta, también a Selma, pero si me permitís voy a tener una discriminación positiva para nuestra portavoz Ione Belarra, porque me consta su entrega no solo para esta ley, sino que todas las materias que tienen que ver con la infancia, la prevención y la reparación de las distintas violencias que sufren los y las menores en nuestro país. Me consta personalmente y, por tanto, creo que es muy bueno también desde una nueva cultura política que lo reconozcamos. Por tanto, muchas gracias, Ione, y muchas gracias a todas por el trabajazo que habéis hecho. En esta sala se encuentra Dani Gago y se encuentra también Mariña Testas. Son dos fotógrafos. Normalmente los fotógrafos, cuando reflejan o quieren retratar a una personita pequeña, lo que hacen generalmente es agacharse y ponerse a su nivel. Esto es lo que hacen con sus miradas los fotógrafos. Creo que en esta ley justamente hemos ejercido de fotógrafas de las necesidades de las menores y lo que hemos hecho es de manera transversal pues ajustar cuáles son las necesidades que tienen la infancia, que tienen los niños, las niñas, los adolescentes en nuestro país. No es cosa pequeña. No es cosa pequeña. Desde el ámbito profesional, si me permitís, estoy deseando volver al derecho, que es la abogacía, creo que es una ley absolutamente necesaria. Todos los colectivos que trabajan en esta materia, desde luego, vienen reclamando la necesidad, la cobertura de una carencia legal que teníamos para la protección de la infancia. Y, por tanto, nuevamente, quiero daros las gracias por la cobertura de este vacío legislativo que, insisto, es absolutamente imprescindible en nuestro país. Y tres, creo que tiene además el enorme acierto, con las dificultades que tienen las leyes integrales, de ser integral. Este también es un enorme acierto. Justamente lo que decíamos, que en todas y cada una de las materias va tratando con absoluto cuidado y con rigor, bueno, pues un análisis que yo me quedé también impactada cuando lo he trabajado, que no se había hecho, me atrevo a decirlo, legislativamente en nuestro país a día de hoy. Por tanto, creo que es una ley de la que nos podemos sentir orgullosas y podemos presumir. Digamos que la parte que me toca a mí defender un poco, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues obviamente una reparación integral en la que tenemos que tener en cuenta todas y cada una de las necesidades de las menores. Pues como os podéis imaginar, desde el primero de los derechos y el más fundamental que tienen los menores y las menores, que es justamente el adecuado y pormenorizado asesoramiento en todas y cada una de las necesidades que tengan. Dos, por supuesto, la atención a la salud física y mental, emocional de nuestros pequeños y pequeñas y de los adolescentes, que es imprescindible. Es imprescindible porque no hay, yo esto lo he vivido en mis propias carnes, en mi ejercicio profesional, me he llegado a asustar de la enorme violencia que late en las familias. No sé si hay un lugar más peligroso en el mundo, seguro que sí, las guerras, pero sin ser las guerras, sin ser seguramente los lugares en los que hay explotación sexual, en los que hay brutalidades, el núcleo duro de la violencia para los menores y las menores, por desgracia, son las familias. Por tanto, tenemos que actuar de manera fuerte en ellas. Tres, tenemos que garantizarles sus derechos, por supuesto, económicos, sus necesidades. La infancia lo está pasando muy mal en nuestro país, no hace falta que lo diga. Y, por supuesto, la garantía habitacional. Tienen que vivir en espacios dignos. Y hay muchos niños y niñas, me consta, cuando puedo ir a recoger a mi hija y veo a niñas y niños cómo viven, que hay mucha gente y muchos pequeñitos y pequeñitas que lo viven, que lo están pasando mal. Pero muchas más cosas. Necesitamos una formación especializada. Lo están pidiendo desde los facultativos y las facultativas en este país, no solamente la pediatría. Lo necesitamos en el ámbito jurídico. La experiencia nos dice, las que ejercemos, que claro, es que las medidas que proponemos, pues que con el menor o la menor, cuando se va a tomar una declaración en ese mundo profundamente hostil, que es un mundo ajeno ya per se a las personas normales, si me permiten la expresión, a las mujeres de modo en particular, pero fíjense cómo se les trata a los niños y a las niñas cuando se les toma declaración. Pues estamos pidiendo que con el menor se le pueda acompañar una persona que medie, que genere confianzas y que se dirija a ellos
ellos y a ellas con cierta, digamos, estabilidad. No hace falta que les diga que hay jueces y juezas estupendísimos que se dirigen a los menores como deben, pero les garantizo que hay jueces y juezas que los tratan, obviamente, en primer lugar de usted y en segundo lugar, bueno, incluso con lenguajes que no son los propios para un niño y una niña, o incluso desde la Fiscalía o desde los IMELGAS o desde un montón de sectores de la justicia. Necesitamos también, por supuesto, formación especializada en los centros educativos. No me quiero extender, es decir, que digamos que es una ley harto completa y en la que la mirada tiene que ser interdisciplinar. No puede ser de otra manera. Es cierto que no hay datos científicos o, si queremos, públicos en relación a la realidad del daño y la violencia que sufren los menores, pero sí tenemos un dato, y es que la tendencia es que la violencia se está disparando. Y esto ya, solamente este dato, y la violencia en sentido también transversal, hace que nos detengamos a legislar y a poner medidas que impidan estas situaciones. Termino, para dejarle paso a mi compañera Ángela Rodríguez. Termino con Eduardo Galeano, ¿no? Decía Eduardo Galeano que en el día a día no le garantizamos a los niños y niñas el derecho a ser niños y niñas. Yo creo que esta ley intenta paliar este gran reto, que es agacharnos como los fotógrafos y las fotógrafas que nos acompañan, de construir la realidad y decirles que tenemos un marco de derechos a partir de ahora que, si desde luego, si quiere el Gobierno y quieren las fuerzas políticas del hemiciclo en el Congreso de los Diputados, desde luego puede ser posible. Por tanto, muchas gracias. Hola, bueno, pues yo quería empezar también agradeciendo a mis compañeras, a Ione, a Selma y a Violeta, y añadiéndole un plus a este agradecimiento, porque antes comentaba Violeta un poco por encima, ¿no?, que efectivamente esta ley tiene una perspectiva feminista, y ella lo vinculaba al contenido que tiene esta ley en materia de violencia de género, que es un contenido extenso y creo que muy positivo, y me gustaría hacer un poco de señalar esto un poquito más específicamente, pero el plus de agradecimiento yo creo que es porque creo que esta ley viene a completar una constelación de políticas públicas feministas que desde el Grupo Confederal venimos defendiendo desde que hemos llegado al Congreso, y me siento particularmente orgullosa de, bueno, pues de tener compañeras aquí que han trabajado en distintos aspectos, porque también está Mar, que se ha empeñado mucho en que tengamos muy buenas propuestas legislativas en lo que tiene que ver con las personas LGTBI, pero desde luego lo que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia hay que agradecérselo a estas tres mujeres, así que estoy realmente satisfecha, ¿no? Creo que esta constelación se completaba muy bien también con la ley que presentamos hace poquito en esta misma habitación para la libertad sexual, y de hecho durante tiempo trabajamos todas juntas pensando cuáles eran los huecos que se le quedaban a nuestra ley para defender la libertad sexual de todas las personas y erradicar las violencias sexuales. Efectivamente, el gran hueco que se nos quedaba ahí, como no podía ser de otra manera, era cómo atender a los niños y a las niñas que sufrían la violencia sexual. Es cierto que esta es solamente una parte, pero es una parte relevantísima, porque las cifras dan verdadero terror cuando uno se para a ver qué pasa en la infancia en lo que tiene que ver con las violencias sexuales. Y en este sentido yo creo que esta ley no solamente viene a llenar ese hueco de nuestra anterior ley, sino que es una ley pensada para el futuro de estas personas, es decir, para que cuando seas mayor, echas la vista atrás, no tengas que pensar que hubo cosas que pudieron haber sido de otra forma, y sobre todo es una ley también muy del futuro, muy del país que queremos hacer para el futuro, y tiene cosas que yo creo que son realmente novedosas, y que lo digo también un poco desde la envidia de cómo me hubiese gustado a mí, trabajando desde las violencias machistas, que la ley de 2004 que a día de hoy tenemos de violencia de género se hubiese pensado en nuestras claves, porque probablemente los últimos años de las políticas públicas que se han hecho en violencia de género hubiesen sido otras, y por tanto las cifras hubiesen sido otras, y no tendríamos que acumular tanto dolor en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas a las que atiende esta ley que son especialmente buena noticia en este sentido. Una de ellas, y a mí me parece particularmente importante, es que atiende a formas de violencia que hasta ahora no estamos incluyendo en nuestra legislación. Yo creo que hay dos casos que son muy distintos y que ejemplifican muy bien por qué esto que digo es tan relevante. La primera de ellas tiene que ver con que se habla de las tecnologías de la información, que sabéis que a día de hoy es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. Muchas veces, de hecho, bueno, yo se lo comentaba a ellas de cómo estaba escrito, ¿no? Se le llaman las nuevas violencias, y lo cierto es que no son nuevas violencias, son las violencias de siempre, pero por otros canales nuevos y que no sabemos cómo gestionarlo.
y no sabemos qué consecuencias tiene, no sabemos ni siquiera cuáles son las consecuencias que tiene la violencia que sufrimos las personas adultas en Twitter, por ejemplo. Pues no nos queremos imaginar cómo tiene que ser para los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, creo que es una ley, como decía, muy del país que estamos por construir, es una ley del futuro, y también creo que es una ley que atiende de manera interseccional a cuestiones a las que no estábamos poniendo la mirada de ninguna manera, que ningún partido que ha estado en el gobierno en nuestro país le ha puesto la mirada. Uno de los ejemplos es el matrimonio forzado. El matrimonio forzado en España sigue siendo un problema del que no sabemos sus cifras, sabemos que tiene consecuencias muy terribles en muchas niñas y sabemos, por tanto, que esas niñas, cuando sean mujeres, van a tener vidas muy complicadas. Sin embargo, no hemos tenido herramientas suficientes para ponerle freno ni cambiar estas circunstancias ni hacer políticas públicas. Hace poco lo debatimos en el Congreso y el propio partido proponente, que en este caso fue el Partido Popular, tuvo que recular en su propuesta porque era consciente de una realidad. No tenemos cifras suficientes por parte del Gobierno de España para solucionarlo. Así que yo creo que hay muy buenas noticias para el país que viene en esta ley. Y luego también creo que es un mensaje muy feminista porque pone en valor y pone en el centro a aquellas cosas que normalmente no son nombradas, a aquellos que normalmente no importan para hacer políticas públicas. Y para hacer esto hay que ser muy valientes, porque no es fácil hacer una ley en la que pues a lo mejor no consigues los mejores titulares o a lo mejor no consigues ocupar los telediarios, ni abrirlos, ni nada parecido. Pero yo creo que el feminismo tiene que hacer eso, tiene que hacer ese cambio de paradigma, ese giro copernicano, si queréis, que es poner el foco donde nunca ha estado y hacer que quienes hasta ahora simplemente han sido objetos se conviertan también en sujetos, y esto estamos haciendo con la infancia y con la adolescencia. Y para terminar, una cosa que yo creo que es importante, darle un mensaje también a los niños y a las niñas. Hace poco las compañeras del Instituto 25M hicieron un vídeo precioso sobre violencia machista en el que nos preguntaban a todas por nuestra infancia. Yo creo que por lo menos Sofía y Ione también lo grabasteis. Y Laura Casillas, que es muy buena en muchas cosas, me preguntó, bueno, ¿y tú qué le dirías a la Pam de cuando era pequeña? Yo, bueno, pues probablemente que esté tranquila porque todo se va a pasar. Yo le diría a todos los niños de España que estén tranquilos porque probablemente no lleguen a pasar esas cosas. Y eso creo que como políticos y como políticas es la mejor noticia que les podemos dar.